Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Ok, vamos a ir a la teoría, que siempre es muy importante, aunque parezca que no, más en matemáticas, siempre la despreciamos mucho a la teoría. Pensamos que es solo práctica la matemática. Pero, pero no, sí tenemos que repasar algunas cosas. Voy a ampliar la imagen para que veamos esta función. Es una función especial, es una función que si tenemos la paciencia de estudiarla, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de sus particularidades. Esta es la función raíz cuadrada. ¿Ok? Hay muchas raíces, de hecho, ¿verdad? Puede haber raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos enfocamos en un principio en la raíz cuadrada, en su forma, ¿verdad? Nosotros desde séptimo se supone estudiamos un poquito de lo que es la raíz cuadrada de un número. Y por ejemplo, sabíamos que la raíz cuadrada de 4 es 2, gracias a que 2 a la 2 es lo mismo que 4. La raíz cuadrada tiene un índice, que es un 2. Y ese numerito se mata o se cancela con el exponente y el número 2 sale. Por eso la raíz cuadrada de 4 es 2. Y así podría buscar la raíz cuadrada de muchos números, como que la de 9 es 3, porque si yo descompongo el 9, 9 es 3 por 3, o sea, 3 a la 2. Entonces ese exponente que trae el 3 se elimina con el índice de la raíz y el 3 queda libre. Básicamente así se calculan. Ahora, no hay problema que no entendamos mucho esta parte. ¿Por qué? Porque están las calculadoras. Y la calculadora hace que esto que acabo de borrar ya no sea tan importante. Muy bien, entonces la raíz de 4 es 2 según la cálculo, la raíz de 9 es 3 según la cálculo. Genial. Si nos vamos al dibujo, eso es lo que tenemos aquí. Si ustedes revisan, al número 2, perdón, al número 4, la raíz de 4 me dio 2. Y si llegamos a revisar, la raíz de 9 me da 3. Y ahí puedo seguir buscando las raíces que conocemos, ¿verdad? Ok, al final de cuentas, este dibujo lo que hace es justamente eh, llevar el camino de esos valores, de esas raíces. Vean lo que pasa aquí. En el lado de las X, los números crecen y crecen y crecen y crecen. Pero en el lado de las Y, ¿qué pasó con el dibujo? El dibujo no subió tanto. Si se fijan, aquí quedamos en el 44. ¿Y a dónde llegó el dibujo en Y? No pasó del 8. Ven dónde está el 8 y el dibujo quedó antes del 8. Ven, entonces, mientras más Pero grande es almas X, infinito es. ok, muy bien. Vamos a ver los detalles, excelente. Vamos a ver qué pasa con el dominio de esa función. Si ustedes se acuerdan, esto es algo muy básico de las funciones. El dominio de una función eran las X, ¿verdad? Eran todos los valores en X. Si yo hacía un dibujillo con los famosos huevitos aquellos, ¿verdad? Al lado izquierdo estaban las X, esto era el dominio. Todos los que estaban de este lado. Pero cuando yo lo llevo a un dibujo, el dominio obedece, ay, ay, el dominio obedece a todos los valores, ¿verdad? Que estén en X que correspondan con el dibujo. Por ejemplo, si mi dibujo es este, yo puedo darme cuenta que todos los X que están en este dibujo son los que están aquí a la derecha. Esto era X, ¿verdad? El eje horizontal. ¿Qué pasó con los X negativos? Si no tienen parejita, aquí en el dibujo no están. Ah, ok. Recuerden que la función se llama y igual a raíz de x. ¿Qué pasa si vamos a la calculadora y cambiamos por una x, por ejemplo, por menos 1? Entonces yo pongo raíz de menos 1. Cuando yo escribo esto en la calcu me da error. Esto me garantiza que el dominio no permite valores negativos. Las x no pueden ser negativas, porque si las x son negativas, la función que viene dentro de la raíz no sirve. La calcu no sabe qué hacer con ese negativo. Entonces, cuando yo tengo la función y igual raíz de x, me di cuenta que su dominio son solo las x que están del 0 en adelante. Y como el 0, si yo lo pongo en la calcu, me da un resultado, entonces al 0 también lo cuento. ¿Se acuerdan, verdad? Que lo cubríamos o lo protegíamos si contaba. Entonces ya tengo el dominio de la función raíz cuadrada. Esa puede ser una pregunta así de teórica, así de específica.
¿quién sería el ámbito? Bueno, entonces ya dije que el dominio son todos estos valores en X. Pero si yo busco el ámbito, ya no puedo fijarme en los valores en X, ¿verdad? Ahora me toca fijarme en los valores en Y. ¿Ok? Entonces, para aprendérmelo, yo digo Y ámbito. Así, porque el ámbito está en Y. Como también puedo decir dominio X, porque el dominio está en X. Bueno, el famoso ámbito que está en Y son todos los valores que yo voy a ir viendo en el eje de las Y, que tengan concordancia con el dibujo. Yo no puedo usar esta zona. ¿Por qué? Porque aquí no veo el dibujo en ninguna parte. Entonces, ¿cuál zona sí puedo utilizar? Ah, ok, la que va para arriba. Porque aquí sí estamos en dirección al dibujo. Profesor, pero es que aquí arriba no hay nada del dibujo. O sea, si usted se pone a ver, el dibujo queda allá abajo. Bueno, sí queda allá abajo, pero ¿qué pasa con ese dibujo? Aunque va despacito, él lleva su propio ritmo, él va subiendo. Despacito, pero va subiendo. ¿Qué significa eso? Que aunque yo agarre aquí muchos valores de X, él va a terminar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Hasta dónde? Depende de los valores de X. Pero si los valores de X son infinitos, entonces va a seguir subiendo sin ningún problema. Eso significa que el ámbito es idéntico al dominio. Porque empieza aquí abajo en el 0 y sigue subiendo. No al mismo ritmo, eso es cierto. Pero sí está dentro de todos los valores que van hasta el más infinito. Profe, tengo una duda. Dale, dale. Pero, bueno, en ese caso, tienen que tener su parejita. Ahí en ese, ¿cómo tendría la parejita? Ok, lo que pasa es que ahí usted tiene que ir a esperar qué número le ofrezcan. Okay. Recuerde que están las imágenes y las preimágenes, ¿verdad? Preimágenes son X, imágenes son Y. Entonces, si yo le digo sé que busque la raíz de 10.000, usted va a ir a la calco y me va a decir que cuánto es la raíz de 10.000. Bien, Entonces, cuando el 100 está aquí en las Y, el 10.000 está aquí en las X. Ese punto se va a tocar allá donde le corresponda. Usted siempre va a poder sacar la parejita. Siempre la va a poder sacar. Entonces él, de alguna manera, aunque es lento, va a seguir subiendo. ¿Qué pasa si usted agarra un número más grande que 10.000? No sé, de 100.000. Esto va a subir a 1.000. Entonces, de a poquito, él va a ir aumentando. Y si él va a ir aumentando, yo no puedo decir que él se detiene en algún momento. Y si yo no puedo decir que él se detiene, entonces él sube hasta más infinito. Entonces, aunque tal vez no nos parezca lógico porque uno va creciendo rapidísimo y el otro mucho más lento, el ámbito también termina en más infinito. Tiene que creerme. ¿Ok? No quedó muy convencida. Bueno, pero más o menos por ahí va el asunto. y está bien. Entonces lo que tengo que hacer es hacerlo igual así el crochet, Sí, que exactamente. Paréntesis, ok. cuadrado y vámonos. Bueno, entonces es muy importante reconocer ámbito dominio, no solo para esta función, sino en todas las funciones que nosotros hagamos. Muy bien, esta es la raíz cuadrada, pero ella tiene un montón de cambios. ¿Ok? Si la función se llama y igual a raíz de x, esto es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si se le hacen cambios a esta función? Uf, y le puedo hacer muchos cambios. Bueno, ¿cuáles son los cambios que normalmente se estudian? Ah, bueno, perdón. Terminamos de ver las características, ¿verdad? Entonces ya vimos dominio y ámbito. Ahora sí, si ustedes se fijan, el dibujo corta al eje X. Vean el eje X. La voy a borrar un poco. Corta, intersecciona, le pasa por encima al eje de las X. ¿Quién era el eje de las X? La línea horizontal. La voy a resaltar bastante. Es esta línea que está aquí. El dibujo, ¿dónde toca esa línea? Pues aquí, en este punto, ¿cierto? Ok. Y si yo más bien estuviera interesado en ver dónde el dibujo toca a esta otra línea, ¿dónde lo haría? Lo haría aquí En el 1. también. Entonces, si ustedes se fijan, aunque ya borré la otra línea, en ambos casos estoy hablando del mismo punto. Ese punto que está ahí es el mismo que corta al eje X y al eje Y. Ese punto es el punto 0,0, también se le llama origen. Entonces, en el 0,0 yo interseco al eje Y y en el 0,0 yo también interseco al eje X.
Insisto, esto es teoría. Hasta donde les sea posible, memorícenlo. Y si no, por lo menos acuérdense de la forma del dibujo. Vean que el dibujo sale siempre del 0,0 y que es como una curvita que empieza como algo rápido y luego se va como aplanando un poquito. Ya no sube como tan rápido como iba, no, ya luego va despacito subiendo. Eso es lo que tienen que hacer a la hora de pensar en el dibujo para que lo identifiquen, porque en su momento puede ser una de las preguntas. Ok. ¿Qué cosas puedo modificar o cambiar? Bueno, muy bien. ¿En qué quedamos? Acabamos de decir que el dibujo de esta función tiene que salir del 0,0, porque este dibujo está aquí arriba. ¿Qué pasó? Porque esta función está expresando una de las variantes, uno de los cambios que yo les mencionaba. Esta función o este dibujo que está aquí en celestico se llama raíz de x más 3. Ahí. Si hubiese sido solo raíz de x, mi dibujo ya lo tengo memorizado. Pero como tiene algo más, eso genera un cambio. ¿Cuál es el cambio que generó? Bueno, hizo que se fuera para arriba, según lo que estoy viendo. Muy bien. Resulta que siempre que yo tenga a la función original y le haga un cambio fuera de la raíz, ese número es ahora donde yo voy a empezar el dibujo en el eje Y. Cuando yo le hago un cambio fuera de la raíz, yo afecto al eje de las Y. A ver cómo era eso. No están muy grandes, un poquito más pequeños. Entonces, si mi dibujo en un principio, según lo que me enseñaron, empieza en 0,0, yo ya sé dónde va mi dibujo, de 0,0 en adelante. Y con el 1,1, y con el 4,2, y con el 9,3. Si yo tuviera una cuadrícula, yo marco esos puntos y trato de unirlos con una curva. Perdón, pero es que a veces esto no funciona. Y esa es mi función raíz cuadrada. Pero si me dan un numerito extra, yo hago el mismo dibujo, es como que lo recorte, lo calque, lo quite de aquí y lo traslade donde diga acá. Entonces, si mi función se llama raíz de x más 6, entonces yo busco al número 6, esto es un 6 por cualquier cosa, yo busco al número 6 aquí en la y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí empiezo mi dibujo. Aquí mismo agarro el mismo dibujo y lo hago de aquí para allá. Entonces, este agregado me dice dónde me muevo, cuánto me traslado. Ahora, ¿qué pasa si eso no es un más 6? ¿Qué pasa si es un menos 2? Si es negativo, ¿qué hago? No pasa nada, busco a los números en negativo y hago exactamente lo mismo. Me pongo en el puntico 2 y empiezo a hacer el mismo dibujo, pero empezando acá. ¿Ok? Eso en cuanto a dibujo. Esa es la modificación en cuanto a dibujo. Pero ¿qué más modifica esto? Ok, esto me cambia varias cosas. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con voy a borrar esto de acá. Vamos a quedarnos con este dibujo que está en celeste. Entonces, este dibujo que está en celeste es el resultado de dejar a la función raíz cuadrada y agregarle ese numerito que está ahí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué pasa si a ustedes les preguntan por el dominio de esta función? ¿Qué pasa si a ustedes les preguntan por el ámbito de esta función? Ya habíamos aprendido de memoria, aquí, en esta blanca, que los dos eran iguales y que iban de 0 más infinito. Pero como me hicieron este cambio, ¿será que yo puedo quedarme tranquilo y pensar que siguen siendo iguales? Lo mejor es ver el dibujo. Con el dibujo yo me ayudo. Y tienes razón, ¿no? ¿Cuál sería el dominio?
¿Qué dijimos que era el dominio? Dijimos que era dominios. Eran las X. Entonces voy al dibujo donde están las X. Esta es la zona de las X. La línea horizontalmente acostada. ¿Dónde empieza el dibujo en relación a las X? Bueno, como el dibujo es este, ¿verdad? ¿En dirección a cuál X empiezo? Menos 2 de las X. No, Ajá, perdón, ¿el menos 2 de dónde es? de la Y. De las Y. Entonces cuidado con eso. Por ahora que estoy preguntando por las X, ¿dónde empiezo? En la misma X, en el 0. No me hice para atrás, ¿cierto? No empecé más atrás. No me hice para adelante, ¿cierto? No empecé más adelante. Empecé en la misma dirección del mismo X. Entonces empecé en 0. ¿Ok? ¿Y dónde termina mi dibujo? Sigue moviéndose hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Tiene flecha. Sigue, sigue, sigue hasta el más infinito. Entonces, en el dominio yo no sufrí ningún cambio. El dibujo fue el mismo. Empezó en la misma dirección. Solo que ya no empezó arriba, sino que ahora empezó más abajo. Como si esta línea la hubiéramos corrido. Eso fue lo que pasó. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el ámbito o el ámbito que está en Y. Empecé donde estaba antes, en el 0, para las Y. No, me bajaron. ¿A dónde empecé? El Y más pequeñito que veo en el dibujo es el menos 2. Ahí empecé. Entonces el ámbito empieza en menos 2. ¿Y dónde termina? Él va a seguir subiendo. Entonces ese pequeño cambio, ese numerito que me pusieron allá afuera, me cambió el dibujo, me lo bajó, pero también me cambió el ámbito, porque empecé de más abajo. Perdón, ¿alguien me iba a hablar? Dale. El menos infinito es para abajo. Para arriba. Ok, cuando hablo en ámbito, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que recordar. Rapidísimo. Cuando yo hablo en ámbito, me estoy pensando en arriba y abajo. Entonces, para arriba queda el más infinito, para abajo queda el menos infinito. Cuando yo hablo de dominio, ahí es donde hay que hacer la diferencia. El dominio es de izquierda a derecha. Entonces, para atrás está el menos infinito y para adelante está el más infinito. Entonces, si usted ve el dibujo va así. Empieza en un punto, pero tiene flecha al final. Entonces, si yo hablo del dominio, me tengo que fijar a la derecha o a la izquierda. El dibujo va para la derecha, para donde está más infinito. Y si yo hablo de ámbito, tengo que fijarme para arriba o para abajo. El dibujo no va para abajo, el dibujo va subiendo, muy lentamente, pero va subiendo. Entonces voy hasta el más infinito. Es más o menos cómo funciona esto. Excelente, profe, gracias. Pura vida, pura vida. Espero que se acuerden de esos detalles. Ok, más o menos por ahí va. Por ahí vamos. Hay otras modificaciones que pueden sufrir las diferentes funciones. Entonces ya vimos que a la X yo la dejaba dentro de la raíz, perdón, y le agregaba un numerito aquí afuera y cambiaba para arriba o para abajo. Pero si a la X yo la cambio, la trabajo adentro de la raíz, ella también genera un cambio. Pero el cambio que genera, lo genera en el eje X. Ok, vamos a ver. Ya sabemos, y es más vale que nos la aprendamos, porque yo lo voy a seguir dibujando un gran rato. Esta es la función normalmente de la raíz cuadrada. Esto es y igual a raíz de x, solita, sin nada más. Bueno, si a esa raíz yo le agrego un número dentro de la raíz, a esa x a la par, si yo le agrego un número, en este caso le puse una resta. Esta señora va a moverse o va a generar cambios en el eje de las x. Cuando estaba afuera,
generaba cambios en el eje de las Y. Iba para arriba yo buscando ese más 3. Aquí donde lo encontraba era donde empezaba el dibujo. Pero ahora que el cambio no viene afuera, sino que viene adentro de la raíz, entonces el cambio yo lo hago con las X. En este caso, este menos 5, ¿qué le genera a las X? Ir a las negativas, pero me confunde si dice que no. Suave. ¿Por qué las negativas? ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo les había dicho de aquella historia de hombres y mujeres cuando hablábamos de X y Y? ¿Quién les dije yo que Que eran no las pueden, X? Ah, no les las tocó X con... no pueden tener más de 2 parejas. Ajá, ¿y quiénes eran las que no podían tener más de 2 parejas? Las mujeres. Las mujeres son las que no se Sí, pueden portar mal. una chica, Bueno, profe. ok, ¿y qué hacen las X en la vida? ¿Qué hacen las mujeres en la vida? Tener solo una pareja. Sí, y llevarnos la contraria en todo lo que pueden. Eso es lo que van a hacer estas X. Nos va a llevar la contraria otra vez. Ok, si yo tenía más 3, yo empezaba en más 3 el dibujo. ¿Por qué? Porque las Y eran los hombres y los hombres somos bien bruticos y bien obedienticos. Pero ¿qué pasó con las Y, con las X, que son unas rebeldes sin causa que lo que les gusta es llevar la contraria porque sí? Pues van a hacer eso, a llevar la contraria. Vamos a agarrar este menos 5 y esto no va a ser menos 5. Esto va a empezar en más 5. Aquí va a empezar el dibujo. Entonces, cuando yo tenga un valor dentro de la raíz, ese valor me va a llevar al otro resultado, al otro signo en las X. El mismo número, pero con el signo contrario. Entonces, ahí donde yo encuentro ese número, ahí empiezo el dibujo. Eso es lo que tienen que conocer sobre todo. Hay varios detalles más, pero esos son los detalles principales de una función raíz cuadrada. Las X o los cambios que yo le hago adentro de la raíz modifican las X. Y los cambios que yo hago fuera de la raíz modifican las Y. Las Y obedientes. Hacen caso. El número que dice ahí es donde empiezo, con el mismo número y el mismo signo. Pero las X todo lo hacen al revés. Entonces empiezo en el lado que no fuera. Si yo hubiera tenido Y igual a raíz de X más 1, entonces vengo a buscar al menos 1 y ahí empiezo el dibujo. Porque es el mismo número, el 1, pero con el signo contrario. Y ahí empiezo el dibujo, que yo ya sé cuál es el dibujo porque de entrada ya casi me lo aprendí. ¿Les parece? Más o menos. Casi sí. ¿No se Todo acordaron? bien, profe. Ok, espero que algo se acuerden, ¿verdad? Es importante. Y quiero hacer la salvedad, dado que esto queda grabado, que nadie se sienta ofendido, no estoy diciendo nada directamente, no tengo problemas con ninguno de los géneros, las mujeres las respeto y las quiero mucho, etc. Porque ha pasado de todo en este mundo, ¿verdad? Entonces, que nadie piense nada extraño. Lo que estoy diciendo es un atajo mental, una regla para acordarme de cómo es que son las cosas y de cómo va a ir un dato. Eso es todo. No quiero de verdad ofender a nadie. Si lo hice, las disculpas del caso. Intentaré no volver a hacerlo, pero yo sé que caigo, entonces desde ya me disculpo. Ok, eso es la función raíz cuadrada. Vamos a dejarle un rato quietico. Bueno, no sé si tengan algo extra ustedes que quieran ver. O tengan algún ejercicio que esté complicado, que no sea la tarea. Porque creo que hoy había tarea en esta semana. Pero que se parezca, puede ser, alguno de la tarea. Que tenga que ver con este tema, si es que está dentro de los temas de la tarea. Ok, vean lo que pasó en este ejercicio. Mi función ahora se llama Y. Acuérdense que f de x es lo mismo que y, ¿verdad? Mi función se llama y igual a raíz de x menos 3. Como está dentro de la x, yo ya sé que aquí es llevar la contraria. Voy a ir a buscar al número 3 positivo en las x. Entonces mi dibujo ya no va a empezar aquí. No, mi dibujo va a empezar aquí, en el 3. ¿Cambia el dibujo? No, era el mismo dibujo.
Ah, ok, entonces el dibujo no tiene por qué cambiar. No, va para el mismo lado. Ok, todo está genial. Solo que empieza 3 más a la derecha. Excelente. Si yo les pregunto a ustedes que cuál es el dominio de esa función, ¿qué me dirían ustedes? ¿En qué habíamos quedado? Que el dominio eran las X, dominios. Ajá. ¿Qué me pueden decir de ese dominio? ¿Dónde empieza el valor en X de esa función? El Positivo. dibujo, el dibujo empieza aquí, por ejemplo, en el menos 2. Yo busco el menos 2 y digo, no, este señor no toca el dibujo en ninguna parte. ¿Dónde empieza a tocar alguien al dibujo? ¿En él? En el 3, muy bien. Ya en el 3 sí se toca el dibujo. Aquí. Y si yo sigo el 4 también lo toca, el 5, el 6. Entonces ya entiendo que el dominio de esta función empieza en el número 3 y sigue avanzando hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Aquí no viene dibujada porque no quedó campo, pero hay una flecha. Porque esto va a seguir hasta más infinito. Entonces vean que el dominio cambió, porque antes nuestro dominio era desde 0. ¿Qué pasa con el ámbito? ¿Alguien me puede decir cuál es el ámbito de esta función? El ámbito hemos dicho que era yámbito, porque era la y. En el eje de las y, ¿dónde toca el dibujo? ¿Dónde empiezo a toquetear ese dibujo? Entonces yo voy a las y. En el menos 3, empecemos a buscarlo. No, hombre, aquí no toca nadie. Menos 2, nadie. Menos 1, nadie. El 4, nadie. No, sí, más adelante lo va a tocar. Ah, pucha, entonces ¿dónde empieza? De 0, pero Ah, del 0. ¿Ven el 0 donde está aquí? En dirección a él es que empieza el 1 también, el 2 también. Entonces, ¿qué pasó con el ámbito? El ámbito no cambió. Va de 0 más infinito. De 0 para arriba. ¿Ok? Entonces todavía es muy válido y todavía es muy... se puede utilizar el mismo ámbito. Porque el cambio se dio solo en Y. ¿Qué pasa cuando me lo combinan? Que ahí no. Estas particularidades no las quiero estudiar todavía. No me dieron ninguna combinada de estos caracteres. Y combinemos una nosotros. ¿Qué pasa si tengo a la función y igual a raíz de x? No, raíz de x más, no más, voy a ponerle menos para tener campo en el dibujo. Raíz de x menos 5 más 2. ¿Dónde debería de empezar el dibujo de esta función? cinco, profe. Ok, en X o en Y, ahí es donde viene el detalle. Si empiezo En en este, X, muy bien, voy a utilizar el mismo número con el signo contrario. Entonces empiezo en el 5. Entonces ya ubiqué que el número 5 está aquí. Entonces mi dibujo va a empezar en dirección a esta línea. ¿Dónde exactamente? Voy a ver. Ya sé que va en el X en el 5, muy bien. ¿Y en las Y dónde empieza? En el 0. 2, Ah, en el número que está afuera. Entonces, este cambio es en X y este cambio es en Y. El Y tiene al 2 hacia arriba, el X tiene al 5 hacia la derecha porque vea que dieron positivos. Y ahí es donde busco, y ahí es donde empiezo. Entonces el mismo dibujo lo empiezo aquí. Ya que hice esos cambios, que lo demás no existe, aunque haya una rayilla ahí, pero ustedes piensan que no existe. Vamos a ver si la puedo medio borrar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el dominio, el ámbito y las intersecciones de ese dibujo, de esa función? Entonces, empecemos con el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? Otra vez, dominios. Voy con las X. Me interesan las X, esta línea horizontal que está aquí. ¿Cuál es el primer X que aparece en dirección al dibujo?
Antes se los pregunté dónde empiezo. Ustedes me dijeron en el 5. Ese es el primer X. Y conforme el dibujo avanza, las X también. Entonces, mi dominio va a ir desde el 5 hasta más infinito. Porque aquí a la derecha el dibujo sigue y sigue y sigue y sigue. Sigue buscando al infinito en las X. Ok. ¿Quién será mi ámbito? Y me acuerdo que el ámbito lo podía leer como un yámbito. ¿Quién será el ámbito de este dibujo? De esta función. Son las Y. 0, del 0 Empiezan las más Y en 0. sí, empieza desde el 0, pues Aquí toca el dibujo. sí, El 0 está El tocando el ámbito dibujo. se entiende, Ah, vean que nos movimos hasta el 2. Antes de eso no toco el dibujo. sí, Después sí, del 2 ya empiezo a tocarlo. Ok. Entonces me fui para el 2. Entonces empiezo en el 2. 2, más infinito. Ok. ¿Cómo se llamaba la función? La voy a volver a escribir. La función se llamaba y igual a raíz de x menos 5 más 2. Ok. Este más 2 fue el cambio en el ámbito. Coma más infinito. Y este menos 5 con el signo contrario fue el cambio en el dominio. El que viene adentro modifica el dominio. El que viene afuera modifica al ámbito. entonces cuando está así el número afuera, entonces tengo que contarlo desde el punto que me están Desde el 0 indicando que era ahí. el... Ajá, es que el 0... Sí, exactamente. Vamos a ver, esto que dice aquí es que me mueva 2 unidades después del 0, porque el 0 era donde yo empezaba. Entonces, Perfecto, pues. como empiezo desde el 0, yo sé que voy a caer directo en este mismo número. Entonces, Y ese número no cambia, no va a queda cambiar, va a igual. ser el que diga aquí, exacto. En Y va a Sí. ser el que diga aquí. Ahora, si les pregunto la otra pregunta que les pregunté. ¿Cuál es la intersección con el eje de las X? ¿Dónde toca este dibujo al eje de las X? Ahí, ponerlo blanco. Desde el se lo 2 puede aumentar en el 5 es ¿Dónde toco al eje de las X? en 5. en el ¿Dónde toco 5. al eje de las X? ¿Estoy tocando al eje de las X en el 5? Ok, y esa es una pregunta que es bueno, cuando a mí me dicen corte o intersección, que es lo En mismo. el 2 Pro. Muy bien, voy con lo que voy a decir y luego me responde. No, no Corte o está tocando la intersección. X. Ah, ahí está el detalle. Corte o intersección es pasar por encima. Ok, entonces si yo les pregunto a ustedes dónde paso por encima del eje X, yo digo que el eje X es este que está acá atrás. ¿En qué momento el dibujo le pasó por encima de esa línea? Nunca. Ah, entonces no lo toca. Si les hago la pregunta con respecto al eje Y, ¿cuál es el corte con respecto al eje Y? Tampoco lo toca. Tampoco lo toca, exactamente. Como el dibujo me movió tanto adentro como afuera, ay, qué grandote, qué susto. Tanto adentro como afuera, me cambió las X y me cambió las Y, pero me las cambió para adelante, no toca, no corta, no hay intersección con eje X ni con eje Y. A ninguno de los dos ejes los corta. ¿Qué pasa si en el dibujo yo hubiera quedado, por ejemplo, más para abajo y más hacia la izquierda? Por ejemplo, aquí. Aquí sí toca en esta parte y sí toca en esta otra. O sea, sí toca el eje de las X y sí toca el eje de las Y. Ahí habríamos tenido que ir a investigar dónde le pasa por encima a cada eje. Más o menos son como los temas que abarcan. Este es el material que estaba en la plataforma hace un año. No sé si será el mismo que ustedes están usando. Supongo que sí, porque no lo actualizan muy seguido. No sé si Javier les explica del material de la plataforma o de la antología.
Pero no sé si han visto este, digamos, el de la plataforma es este. ¿Ya lo habían visto antes? No. Eso es exponencial, profe. No, ese es raíz cuadrada. Pero me refiero, ¿si usan este material o usan otro? ¿Cuál material, profe, que no estoy viendo? Digamos, esto que yo les estoy proyectando, estas hojas. Estas páginas que están ahí, no. No, profe, el profe nos explica con una cuadrícula que él tiene, un programa de hacer las líneas. Ah, usa GeoGebra. Ajá, ajá. Exacto, él usa eso, entonces él nos va explicando con eso dónde sube, dónde no interseca, dónde así, pero con ese ejemplo lo vas. Ah, ok. Ah, bueno, no sigue el texto, digamos. Entonces, bueno, no importa. Ese No, sí, documento es. sí, pero estamos usando la antología, digamos, pero Ah, bueno, dice sigue la raíz cuadrada. antología directamente. Ah, ok. Entonces, sí, él dice raíz cuadrada en tal página y ya uno se Ok, ubica ok. y Buenísimo. se va a ese cuadro que él tiene, que dice que, por cierto, que lo bajáramos para practicar nosotros también, y nos explica la raíz cuadrada, pero así, como la hace usted en dibujitos, pero no con estas hojitas, no. Sí, sí, no, lo hace directo. Ah, bueno, queda obviamente mucho más bonito. Perfecto, queda más perfecto el dibujo. Es que me encanta hacer, perdón por eso. Necesito hacerlo, necesito rayarlo yo. Perdón, pero bueno, excelente. Lo que me refería era como que este material, digamos, está en la plataforma. Cada semana que ustedes se les habilita, hay una parte donde dice documentos importantes o algo así. Ustedes pueden descargar esos documentos que son como un resumen de la materia que van a ver. A veces eso ayuda, a veces eso tiene su, ¿verdad? Entonces, este mismo material que yo estoy rayando es el que ustedes tendrían ahí en la plataforma y podrían bajar. Ok, con respecto entonces a la raíz cuadrada, más o menos quedamos ahí. Vean lo que pasa en esta otra función. Que la raíz cuadrada tiene muchas aristas, muchos detalles. Si la raíz cuadrada, lo ideal sería memorizarlo, lo que pasa es que no siempre se logra, ¿verdad? Si la raíz cuadrada tiene adentro una x, pero la tiene negativa, habíamos dicho que dentro de la raíz no se permitía un menos, pero sí se permite si la x también tiene un menos. Porque ¿qué pasa cuando hay dos menos seguidos? Se convierte en un más. Entonces, cuando yo tengo un dibujo de raíz, cuando tengo una función, perdón, de raíz cuadrada de menos x, el dibujo ya no va a ser ir para la derecha como lo conocíamos nosotros. El dibujo va a ser el mismo como si hubiera un espejo, pero como la función inversa casi, pero para el otro lado. Son los mismos números, pero ahora en negativo. ¿Esto qué hace? Esto que hace que el dominio cambie. ¿Cuál es el dominio entonces? El dominio que son las X viene ahora hacia la izquierda. ¿Quién está hacia la izquierda? El menos infinito. ¿Y dónde empezaba el dibujo? En el cero. Entonces el dominio dejó de ser de cero a más infinito y ahora más bien el infinito pasó para el otro lado. Entonces de menos infinito a cero. Pero ese tipo de cosas, lo ideal es que ustedes lo vean de acuerdo al dibujo. El tema de la función raíz cuadrada en las dos, tanto en quinto como en estandarizadas, de alguna forma no se ve tan a fondo. Entonces uno esperaría, casi reza, porque no pongan tanta variante, tanto cambio, ¿verdad? El otro cambio es, por ejemplo, qué pasa si el menos viene afuera de la raíz. Si el menos viene afuera de la raíz, el dibujo ya no va para la izquierda. Digamos, yo estaba a la derecha, iba para la izquierda, no. Ahora yo estoy a la derecha, pero estoy arriba. Entonces voy a seguir a la derecha, pero voy para abajo. Entonces, este negativo afuera de la raíz hace que el dibujo vaya para abajo. El negativo dentro de la raíz hace que el dibujo vaya para la izquierda. Entonces, en esta parte, el dominio es el mismo. Son las mismas X.
Solo que antes las X daban el resultado para arriba, ahora dan el resultado para abajo. O sea, lo que cambió son las parejas de las X. Entonces, en esta parte el dominio sigue siendo de 0 más infinito, pero es más bien el ámbito el que empieza a cambiar. ¿Qué pasó con el ámbito? Ahora voy para abajo. Entonces el ámbito ya no es de 0 más infinito, no. El ámbito empieza en lo más bajo, menos infinito, y termino en lo más alto, que sería el 0. Ven, entonces al final, sí generan o sí modifican algunas cosas de acuerdo al tipo de función que yo tenga, de acuerdo a dónde está el menos, o si hay un número o no. Los más comunes de los cambios son los que les mencioné hace un rato. Afuera de la raíz, perdón, afuera de la raíz o adentro de la raíz. Esos son los cambios más comunes. Todavía hay otros cambios que se pueden hacer, que son los de ponerle un numerito al frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si le pongo el numerito? Ok, si el numerito está al frente, el dibujo se hace un poquillo más paradillo, por usar un término, si el número es más grande que 1. Si el número está entre 0 y 1, es decir, 0, algo, el dibujo más bien se aplasta un poquitillo más. ¿Ok? Y bueno, hay cambios si estamos dentro de la raíz también, ¿verdad? Tienen sus repercusiones. El dibujo se redondea un poquito más, por decirlo así, cuando el número es mayor que 1 y está dentro de la raíz. O cuando está entre 0 y 1, pues ya no queda tan achatado, pero sí empieza, o sí tiene un cambiecillo un poco más, más notorio, digámoslo así, en la salida, ¿verdad? Antes era 1,1. Ven, ahora empieza un poquito más abajo. Pero insisto, nada de esto es tan profundo a la hora de que nos lo cuestionen. O sea, ya sería como mucha grosería que nos pregunten así. Ok. Más o menos con la función raíz cuadrada, que insisto, en ambos cursos nos es muy importante. Vamos con la función inversa, que en realidad fue como el primero de los temas que ustedes vieron. ¿Okay? La función inversa lo que hace es invertir, cambiar los papeles. Todas las funciones que nosotros conocemos se llaman y igual a algo. La y queda sola y la x queda en la redacción de la otra parte. La x es la variable independiente, la variable que hace lo que le da la gana, y la y es la variable dependiente, la que se espera a ver qué hizo x para ella tener un valor. Por ejemplo, si a mí se me ocurre en esa función que x vale 0, entonces y vale 6. Porque yo voy a la función y donde estaba la x pongo el 0, hago el cambio y ya encuentro un valor para y. Entonces y siempre se espera a ver cuánto vale x. Y depende de lo que valga x, así ella toma su valor. Esa es la función normal, digámoslo así, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros es invertir los papeles. Entonces ahora llegó el momento de que la y se libere y más bien sea la x la que tenga que quedar sola y despejada. Si ustedes analizan, aquí arriba la y está solita, está despejada, y la x puede tener más gente a la par, pero la y no. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es invertir, cambiar los papeles y dejar más bien sola a la x. Entonces, en un caso como este, yo le quito el número que está acompañando a esa x, quito todo lo que esté acompañándola, escogí un ejemplo muy fácil. Donde está este más 6, yo lo que hago es que lo paso al otro lado y lo convierto en menos 6. Esta es la función normal, se le dice f, y esta es la función inversa, se le dice f a la menos 1. ¿Ok? En un caso como este, yo lo que acabo de hacer es despejar la x. Entonces, si a mí me dicen que encuentre algebraicamente, esta es la palabra, digamos, ¿verdad? A la que corresponde. Algebraicamente, una función inversa, yo lo que hago es despejarla. La dejo sola la x. Cuando voy a dar la respuesta,
siempre pongo una X donde va la Y. Siempre. Porque aunque yo hago el trámite de hacer el trabajo contrario, las funciones siempre se expresan con las X dentro de, dentro de la fórmula. Entonces, aunque yo ya haya despejado la X y haya hecho todo, la X no queda solita en la respuesta. En la respuesta se llama f a la menos 1 y la X queda con los números que habían. Siempre, inevitable. ¿Ok? Entonces, aunque yo despeje a la X, no planteo la respuesta así. Siempre en la respuesta queda esa X con otros números, queda rodeada de más datos. Aunque ya les dije, la tarea de la inversa es dejarla sola. Entonces, vamos a buscar algo más complicado. Por ejemplo, y es igual a 2x menos 9. ¿Ok? Si a mí me piden que encuentre la inversa, yo lo que voy a hacer es dejar a la X sola. Eso significa que tengo dos situaciones que arreglar. Tengo un menos 9 y tengo un 2 que están estorbando. ¿Quién se va primero? Como en los problemas, el que está más largo jala. El que está más cerquita suyo lo acompaña un tiempo, tratando de ayudar. Pero el que está más lejos, ese se va primero. Donde vio la cosa fea, chao contigo, ahí te ves. Entonces, en este caso, el menos 9 es el que está más lejano de esa X. Entonces ya sabemos que yo lo tengo que enviar al otro lado para dejar la X sola. Significa que no voy a mover a la Y. Significa que no voy a mover inicialmente al 2X. Entonces el único que se va a mover es el menos 9. Es el único que cambia. Ni la Y ni el 2X cambian. Donde paso el 9 para el otro lado, ese 9 ya no va a venir en resta. Ahora va a venir en suma. Ok. Esa no es la función inversa. ¿Por qué? Porque aún no tengo la X sola. Ya quité uno de los problemas que tenía esa X, pero todavía tiene al 2. Entonces necesito liberarla de ese 2. Ese 2 está unido, pegado, atado a esa X. Entonces, como lo está multiplicando, yo lo tengo que quitar de ahí y moverlo hacia el otro lado. Hacer todo lo opuesto. Como el 9 restaba, lo pasé a sumar, que es lo opuesto. Lo inverso, la operación inversa de multiplicar es dividir. Entonces yo voy a tener un y más 9 dividido entre 2. En este punto yo ya conseguí a la X sola. Ya tengo a la inversa. Muy bien. Si ustedes deben hacer una función en desarrollo, esta puede ser la respuesta acomodando lo que habíamos dicho. ¿Qué acomodábamos? Ok, en la respuesta final siempre se cambia la Y por una X. Y a la función se le llama función inversa. Entonces yo digo, la función inversa es, y copio eso al otro lado, pero cambiando la Y por una X. Y ya tengo la función inversa. Si es un marque con X, es posible que se topen con un paso más. El paso más es tomar lo que está aquí arriba y separarlo, dándoles a cada uno el denominador. ¿Ven que había un 2 para todos? Bueno, ya se lo repartimos. Ese 2 ya está con cada uno de ellos. Ustedes meten en la calco estas expresiones. 9 entre 2 se queda igual. Aquí a la par de la X hay un 1. Ustedes escriben 1 entre 2, se queda igual. Esa sí es la respuesta final. ¿No la sí la ya la casi? No mucho. Poquito. Casi nada.
¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Aquí estamos, profe, pendientes. Dudas, si nadie me habla, yo pienso que ya se fueron a dormir. Está bien. Vamos a intentar seguir entonces. Listo. ¿Alguna pregunta con eso? Okay. No. No. Bien, gracias. En los exámenes que hemos visto de las estandarizadas, hacen un cambio en cuanto a que utilizan otras letras. Por ejemplo, me dicen N de X, no es más, ni siquiera usan la X. N de C es igual a 3C más 8. No sé, N significa número de árboles. Y la C significa... ¿qué? Cantidad de abono. Estoy inventando dos variables. ¿Ok? De acuerdo a lo que yo tengo acá, según mi invento, el número de árboles de cierto lugar, ¿verdad? No sé, hay una finca. Y en esa finca sembraron un montón de arbolitos. Están produciendo, no sé, manzanas, naranjas, mangos. Todo está caro ahora, así que cualquiera puede ser. Entonces, dice que el número de árboles que pegue o que funcione va a depender de la cantidad de abono con la que hayamos tratado la tierra. Se estudió y se hizo una relación. ¿Okay? Y así se expresó esa relación. Bueno, dentro de la redacción me hacen toda una historia y al final me preguntan o me dicen que encuentre más bien la cantidad de abono que hay que poner con respecto al número de árboles. Entonces la pregunta va orientada a lo opuesto. Yo sabía cuántos árboles había según la cantidad de abono que yo ponía. Ahora es al revés. Me están diciendo, diga cuánta cantidad de abono hay que poner si usted quiere tantos árboles. Entonces me dieron la pregunta al revés a como yo tengo la información. En casos así, lo que me están pidiendo es una función inversa. ¿Por qué? Porque me están redactando al revés de como yo lo tengo. ¿Ok? Quieren algo así. Yo tengo n paréntesis c y ellos quieren c paréntesis n. Las variables me las ordenan al revés. Eso es una función inversa. Entonces, en el caso de que yo realmente necesite encontrar la función inversa, me voy a dar cuenta en la pregunta porque la pregunta va a estar redactada al revés. De nuevo, si hablamos de las estandarizadas, y tal vez podría venir en un marque con X del examen regular, yo lo que necesito hacer es entonces encontrar la inversa. ¿Cómo hago para encontrar la inversa? Quito el paréntesis. Eso es lo primero que voy a hacer. Ya no quiero a la letra con el paréntesis, porque el paréntesis me va a enredar cuando yo vaya a hacer cambios. Entonces, tengo n igual a 13 más 8. Si ando buscando la inversa, ¿qué creen que deberíamos hacer? En este momento la n está solita. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la inversa? Pasar el 8, menos 8 sería. Ok, quitar lo que le estorba a cuál letra. ¿Quién tiene que quedar sola? La C. La C, muy bien. Si usted está pasando el 8 es porque la C está con el estorbo del 8. Entonces, muy bien. Tengo que dejar a la letra C sola. Entonces, me parece muy bien que sepan qué hacer, pero también me parece muy bien, digamos, que recordemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, procedimentalmente hablando, el 8 tiene que irse, muy bien.
¿Quién más tiene que irse? Yo tengo que quitar al 8. ¿Y a quién más tengo que quitar? ¿O con el 8 ya me alcanza? Al 3. Tendría que quitar al 3 también. Muy bien. Entonces, en este caso, les voy a dar un minuto para que ustedes me hagan el favor de intentar arreglar eso. Voy a callarme unos segundos y hagan ustedes el cambio. Ya lo revisamos. 30 segundos, 25 segundos. A ver qué pasa. A ver cómo les va haciendo esos cambios. Yo les dije 30 segundos, casi cronometrado. A ver. ¿Qué hacemos entonces? Ya me habían adelantado por ahí qué había que hacer. Cuéntenme. Quiero dejarla sola, ajá. ¿Qué hago para quitarle todo lo que le estorba? Voy a Paso empezar. Lloyd. Ajá. Ajá. Y como tiene suma, lo paso a restar al otro lado. Excelente. Voy a empezar quitando el +8, que es el estorbo inicial. Entonces pasa al otro lado, ¿ah? A restar. Es un -8, entonces. Muy bien. ¿Ya tengo lo que necesitaba? Casi. Las- ¿Qué hago ahora? Ahora paso el 3 y ahí está multiplicando porque no tiene ningún número. Excelente. Lo paso a dividir. Ah, muy bien. Yo puedo dárselo a cada uno de golpe o ponerlo de un solo tiro. O sea, en una sola. Eso se vale. Cualquiera de las dos se vale. Si vamos a las pruebas estandarizadas, vamos a buscar las respuestas. Si en las opciones vemos que vienen por aparte, entonces mejor de una vez yo lo separo. Si en las opciones viene una sola, pues entonces no hace falta cambiarlo. Ya ahí sí tengo que usar un poquito de malicia. Ok, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de encontrar todo al revés. Entonces, si yo tuviera que dar una respuesta, yo habría puesto C de n, porque ya quedó la C sola, es igual a n menos 8 entre 3. ¿Qué pasa cuando no uso a la y y a la x? Aquí sí puedo dejar la letra que quedó. Aquí no hay ningún inconveniente. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de antes yo tuve que cambiar la x? Me quedó y y yo no pude dejar en la respuesta y, la tuve que cambiar. Aquí no, porque aquí clarito, clarito tengo quién es o qué, ay, ese no era. ¿Quién es o qué representa cada una de las letras? Entonces no hay ningún inconveniente. No hace falta que yo la sustituya por la otra letra. Ya quedé. ¿Ven? Eso también ayuda. ¿Qué otra cosa importante necesitamos saber de las funciones inversas? Bueno, con las funciones inversas, perdón, ¿había alguna pregunta con esto? Ok, con las funciones inversas, se invierte, todo funciona al revés. Entonces, ahora hay un detalle. Bueno, hay dos características que deben cumplirse, que son los requisitos. Las funciones deben ser biyectivas, es decir, tienen que ser inyectivas y sobreyectivas. Inyectivas es que tengan una relación 1 a 1, que nadie tenga dos parejas. Y sobreyectivas es que no sobregente a ningún lado. Claro, con los huevillos es lindísimo y facilísimo verlo. En otros casos ya no es tan sencillo. Pero así en los huevillos, aquí al principio habíamos dicho que no podía sobrar nadie al lado izquierdo.
pero que al lado derecho sí. Pero ahora, para que la función tenga inversa, ya no puede sobrar nadie a ningún lado. ¿Eso por qué? Porque ahí es donde viene el asunto de la inversa. Ellos se cambian. Todo lo que era Y pasa a ser X. Y todo lo que era X pasa a ser Y. Entonces, en la función normal, esto es lo que había. En la inversa, esto es lo que hay. Ellos son las X ahora. Y estos del otro lado van a ser sus parejitas. Ellos van a ser las Y. Entonces, en la función normal, el dominio hubiera sido, por ejemplo, del 1 al 4. Pero en la función inversa, del 1 al 4, hubiera sido más bien el ámbito. ¿Qué pasó? Se cambian los papeles. El ámbito de la función normal, 3, 7, 11 y 20, ahora más bien es el dominio de la función inversa. Entonces, ese es un detalle muy importante a la hora de ver las funciones. Cuando a mí me dan una función, siempre me dan un par de detalles aquí. Me dicen, no sé, de 0 a 5 y una flechita de 10 a más infinito. En una función normal, esto es el dominio. Y esto que está de segundo es su ámbito. Bueno, su codominio, pero aquí sale el ámbito. Entonces, si por alguna razón me consultan o me preguntan quién es el dominio de la función inversa, yo no hago cálculos. Yo simplemente digo, el dominio es el ámbito, porque el dominio son las X que antes eran Y. Porque si estoy en la inversa, ellos se cambian. Ustedes vieron lo que hicimos. Y es igual a X más 5. Sí, nosotros lo que hicimos fue pasar todo para el otro lado. Lo hicimos al revés. Entonces todas las Y se convirtieron en X y todas las X se convirtieron en Y. Eso es lo que estamos haciendo cuando yo hablo de dominio y de ámbito. Ellos cambian. Cambian, pero ¿por dónde? Cambian en grupo, en bloque, todo, absolutamente todo. El dominio de uno es el ámbito del otro. Entonces el dominio de la inversa iría de 10 a más infinito. Y el ámbito de la inversa iría de 0 a 5. Porque lo que antes era X, ahora es Y. Lo que es X en una función normal es Y en una función inversa. Eso es lo que genera los cambios que generan las funciones inversas. Más o menos con esos conceptos. Bueno, pensaré que sí. Después tenemos a la función exponencial. Vamos a hablar rápidamente de la función exponencial. Bueno, ahí está todo lo que vimos, aunque ustedes no lo crean, ahí está. Bueno, perdón, antes de llegar a esta parte, es importante recordar que si tengo una función raíz cuadrada, la inversa va a ser una función cuadrática. Si tengo una función, ya vimos, donde había multiplicación, en la inversa voy a tener una división. Si tengo una función exponencial, la inversa es una función logarítmica. No sé si ya la vieron o si la ven esta semana o si la ven la semana que viene, pero generalmente las funciones logarítmica y exponencial entran juntas. Entonces, por lo menos se las menciono porque justamente una es la inversa de otra. Y por último, gráficamente, dos funciones
son inversas si se puede trazar esta línea y sus dibujos son el reflejo el uno del otro. Por ejemplo, si la función era esta, para que yo hable de su inversa, el dibujo tiene que estar en la misma dirección, con la misma hechura, con todo igual, a la misma distancia. Esto es una función inversa en teoría. No sería una función inversa, por ejemplo, hacer el dibujo para acá. Porque ellos tienen que reflejarse. ¿Ok? En comparación a esta línea que está en verde, ellos tienen que reflejarse. Entonces lo que está para un lado tiene que estar para el otro. Tampoco es una inversa. Si, no sé. El dibujo va así y para abajo va así. Porque este dibujo tiene que verse a este lado, no para el otro lado. Me explico, a veces el dibujo uno dice, mira, si es como un espejo. No, es que esto tiene que estar aquí. ¿Y cómo compruebo yo gráficamente que la función realmente sea inversa con la otra? Le doy vuelta a los números. Entonces, por ejemplo, si una función tiene el punto 2,6, la inversa tiene que tener al 6,2. Pero si tiene al menos 2,6, no vale. Se los digo porque a veces pensamos que la inversa es cambiarle el signo nada más. Y no. Tiene que estar cambiado de posición. Las X donde están las Y y las Y donde están las X. Que no se nos vaya a pasar por alto ese detalle. No se nos vaya a olvidar absolutamente nada. No, casi sí, casi no. Bueno. Vamos a ver ahora sí. Voy a intentar ahora sí. Perdón. Entrarle a la parte de la función exponencial. Tiene muchísima teoría. Muchísima. La función exponencial es una función muy particular, ¿verdad? Donde lo primero que necesito hacer es definir qué es una función exponencial y qué no. ¿Ok? Si es una función exponencial si yo tengo a un número en positivo como base. No sé si se acuerdan de una potencia, pero la potencia es una expresión grandota y un exponente chiquitito arriba. Bueno, esto es la base. Si la base es un número positivo diferente a 1, no puede ser 1. Si es un número positivo diferente a 1 y en el exponente viene la letra X, no importa si positiva o negativa, yo ahí tengo una exponencial. Caso contrario, no. A ver, les pregunto, les indico, les pongo aquí algunas funciones. Por ejemplo, y igual a 7 a la x, y igual a x a la 2, y igual a menos 1 a la 5, y igual a 1 a la menos x. Bueno, voy a poner un par más. Ok. ¿Cuáles de estas podríamos considerar que son funciones exponenciales? Cuando yo empiezo a revisar, ¿verdad? Esta la descarto. Esta la descarto. Y esta la descarto. ¿Por qué? La del 1 por el 1. Muy bien. La
El 1 no puede llevar el 1 porque la base tiene que ser otro número que no sea el 1. Muy bien. Y la del 5 no es por el -1. La del 5 es por el -1 O porque es no por puede ser el, un número por negativo. el 5. Ajá, es por... No, bueno, sí, las dos cosas. Vamos a ver. La estructura es así. Número y arriba X. Aquí tengo un número arriba en vez de tener la X. Ya eso ya no sirve. Pero además, el número que viene aquí tiene que ser positivo. Y el número que venía era negativo. Ya no sirvió. ¿Y esta por qué la descarté? Yo igual a X2. Porque está elevado a la 2. Lo mismo que hablamos. Está escrita al revés. Arriba tiene que ir la X y abajo tiene que ir el número. Si yo tuviera 2 a la X, sí. Pero X a la 2, no. Esto es una cuadrática. Esta sí sirve, sí. Tengo un número que además es positivo y está la X de exponente. Bien. Tengo un número que es 3 séptimos, que es 0, algo, pero no importa, es un número positivo. La X, la X tiene un menos, no importa. El menos tiene un significado, pero no importa. Si, a la hora de verlo, de analizarlo, sí es una exponencial. Y con el 4, lo mismo, positivo y exponente. Todo bien. Más o menos. Bueno, espero que sí. Ahora bien, vámonos de aquí rápidamente. Bueno, sí, rápidamente analicemos un poquito las formas de la función exponencial. Okay. Yo les acabo de decir que la función exponencial es de la forma, voy a poner la y. Y es igual a la x. ¿Dónde queda la x? Arriba. Entonces, cuando yo voy a ver el dibujo de la función exponencial, el dibujo arriba. Hay dos opciones. De izquierda a derecha puede ir de abajo para arriba, o sea, puede ser creciente. O puede ser de arriba para abajo, decreciente. Las dos opciones, no importa, tienen al dibujo en dónde. Ah, el dibujo está arriba. Ok, aquí está el 0, la cintura de todo. Está arriba de esa parte. Aquí vuelve a estar el 0, el dibujo sigue estando arriba. Aunque venga de bajadita, está arriba. Entonces, no podemos olvidar que en la función exponencial el dibujo está arriba. Si este número que está aquí es un número mayor que 1, el dibujo sube. Pero si esa es un número que es más grande que 0, pero más pequeño que 1, es decir, es 0, algo, entonces más bien el dibujo viene bajadita. Siempre pasan por el mismo punto. En X vale 0, en Y vale 1. Nunca llegan a pasar a la parte baja de los valores de Y. Es decir, su ámbito va de 0 a más infinito. Aunque su dominio sí son todos los números. Porque en las X no hay problema. Puedo ir a las X negativas como puedo ir a las positivas. No hay ningún inconveniente. Entonces el dominio es lo que llamamos R, ¿verdad? Ok. Vamos a usar un término, digamos que casi solo aquí lo vemos, ¿verdad? Que es un asunto muy matemático. Se habla de las asíntotas. Una asíntota es un espacio por donde no se puede pasar. Entonces dice que es, bueno, pongámosle así. No lo pongamos asíntota, pongamos mejor que es asintótico. Es asintótico, ¿okay? Al eje X. O sea, el eje X es una línea por donde el dibujo no pasa. Si uno tuviera la calma de ver el dibujo completo, de ver el espacio general donde está el dibujo,
Nunca, por más que uno quiera, nunca logra pasar al otro lado. Pasa por el punto 0,1, perdón, ya lo vimos. Y puede empezar aquí atrás muy abajito, muy cerca, pero muy cerca, pero nunca tocarlo. Y aunque usted para atrás se vaya acercando, se acerca, pero nunca llega a tocar esta línea celeste. Nunca. Lo mismo hubiera pasado si la función era decreciente. Si hubiera venido para el otro lado, pasa por el mismo punto, sí, pero cuando empieza a acercarse, ya no, ya hace una curva. Y va cerquita, pero muy cerquita sin tocarlo. Eso es lo que se llama o lo que se representa a través de esa definición de que es asintótica al eje de las X. Ok, eso es algo que sería maravilloso que ustedes manejaran, supieran. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero cuando estuvimos la semana pasada repasando, habíamos visto o nos dieron unas tablas y en las tablas nos daban ciertos valores y nos decían, diga si esta es una función cuadrática, lineal o no sé qué, o exponencial. Es un poquito esto reflejado en una tabla. Y nosotros tenemos que recordar que en estos casos la X no tiene ningún problema, la X puede tomar cualquier valor, aunque en las tablas casi siempre nos dan valores positivos. Pero los valores de Y son los que en definitiva no pueden ser negativos. Incluso no pueden ser 0. Si por alguna razón a mí me dan este 0,0, yo ya me di cuenta que no estoy hablando de una función exponencial, porque pasaría por este punto. Y de acuerdo a los dibujos que tenemos, las funciones exponenciales no andan por ahí. Entonces pensaríamos que esta no es exponencial. Ese tipo de circunstancias y de situaciones que también van a tener que ver en un décimo, aunque supongo que las van a ver en el otro examen y no en este. Ese tipo de circunstancias también nos va a mantener obligados a verificar esos detallitos de una función con respecto a la otra. ¿Ok? Por ejemplo, otra pregunta clásica es si la función crece o no crece. Eso lo vimos la semana pasada. Esta función, o les voy a poner varias funciones y ustedes me van a ayudar a decir cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes. Todas las que les voy a presentar son funciones exponenciales. Lo que necesito saber es si ustedes las reconocen como crecientes o decrecientes. ¿Qué era creciente? El dibujito fuera como algo así. ¿Qué era decreciente? Que más bien el dibujito viniera para acá. Igual, ¿verdad? En el eje. Ok. Ayúdenme a encontrar cuándo una función es creciente y cuándo no. Entonces ya vimos que si me dan el dibujo yo lo puedo sacar facilísimo, ¿verdad? Los dibujos yo siempre los leo de izquierda a derecha. Entonces, aunque traigan la doble flecha, yo sé que está bajando porque empezó arriba y terminó abajo. O yo sé que está subiendo porque igual tiene la misma doble flecha, pero empezó abajo y terminó allá arriba. Entonces esta es creciente y esta es decreciente. Pero si no tengo el dibujo, ¿cómo rayos sé yo cuál crece y cuál decrece? Entonces me voy a fijar en los numeritos. Ok. Dos cosas en las que tengo que fijarme. En el número grande y en el signo que traiga el exponente. Muy bien.
Si el exponente trae una x positiva, como acá, acá, acá y acá, entonces, si trae una x positiva, yo puedo tomar la decisión de una. Si trae una x negativa, tengo que cambiar. Vamos a ver. 2/5. Yo voy a meter 2/5 a la cálculo. 2/5 es lo mismo que 0,4. Entonces, como me da 0, algo, la función es decreciente. ¿Ok? Cuando yo veo la otra función, la que se llama 7 elevado a la x, el 7 es más grande que el 1. Esa es una función creciente. Antes se los mencioné, ¿verdad? La referencia es el 1. ¿Ok? Más que 1, crece. Entre 0 y 1, decrece. Estas que están entre 0 y 1 son las que dan 0, algo. Entonces acá arriba 4 a la x también va a crecer. 9 tercios. 9 tercios yo mejor lo reviso en la calco a ver cuánto es. Resulta que 9 tercios es lo mismo que 3. 3 es un número más grande que 1, crece. Entonces no todas las fracciones las tengo que ver como si fueran 0, algo. Tengo que revisar las fracciones siempre. Y en los casos de las otras funciones, las que tengan una x pero negativa en el exponente, yo lo que voy a hacer es lo de siempre, llevar la contraria. A ver, el 3 habría sido creciente. Ah, pero como la x está negativa, entonces es tan fácil, es decreciente. El 2/7 lo meto a la cálculo, no sé cuánto da, 0,28, 30, 14, 25, no sé, 0, algo. Pero habría sido decreciente. Pero como tiene la x, ahora va a ser creciente. El menos, perdón. Ahora va a ser creciente. Así de fácil. Exactamente así de fácil. ¿Cómo andamos por ahí? ¿No? ¿Nada? Bueno. Supongo que todo bien. ¿De verdad nada? ¿No hay preguntas? Todo bien, es que el profe acaba explicándose ese tema, entonces sí, como Está muy que fresco. es Okay. fácil de entender, ¿sí? Buenísimo. Bueno, si ustedes se acuerdan, la semana pasada nos salió una pregunta cuando estábamos estudiándolo en el examen. Y el examen, no sé, nos daban que la función f de x es igual a 5 a la x, no sé qué, y que describe tal cosa. Y luego nos preguntaban si los resultados iban a ser crecientes, si se iban a mantener o si se iban a disminuir. Bueno, tal vez no usaban la palabra creciente, tal vez decían que se iban a aumentar. Eso es básicamente lo que nosotros teníamos que analizar. Nosotros podíamos llegar a la respuesta de dos maneras. Nosotros dijimos la semana anterior que para distinguir esto, podíamos hacer una tablita de valores para x y ver los resultados. Entonces yo podía decir que x, no sé, podría tener 3, 10 y 15. Y yo metía eso a la cálculo y ahí obtenía resultados. Aquí me da una caballada y la cálculo no podía ni resolverlo. Es que usé un número muy grande. Bueno, no importa. Aquí me dan, no sé, estoy bateando 100,000. Ok, entonces yo donde veía los resultados podía sacar una conclusión. ¿Qué pasaba con los resultados? Aquí voy a decir que me da 16 millones. ¿Cómo fueron los resultados? De 125 pasé a 100,000, perdón, creció. De 100,000 a 16 millones, siguió creciendo. Entonces esta es una función creciente. Entonces iba a aumentar. ¿Ok?
Pero también nosotros podíamos valorar a esta expresión como una función exponencial y saber que esa función exponencial tenía una base donde el número era mayor que 1, ya me decía que la función iba a crecer. Entonces, con solo esto, yo hubiera respondido sin necesidad de hacer la tabla. Ahora, a veces la idea de la tabla está ahí a mano, pero a veces no me llega la idea. A veces puedo poner un número y un dato equivocado y meterlo en la cálculo y que me dé al revés. Entonces, si yo conozco la base teórica, no tengo la necesidad de llegar hasta aquí. Me va a ahorrar tiempo y riesgo. Ok, más o menos. Muy bien. Vamos, no importa, a volver sobre el examen. Y a verificar alguno de estos ejercicios. Por ejemplo, ahí está el 27. Vean la preguntota para algo teórico tan básico. Una persona desea invertir $500 por la compra de acciones de una empresa de tecnología. La empresa le indica a la persona que el monto en dólares MX que obtendrá de vender X acciones, las acciones, perdón, X que ante años después de adquiridas está dado por. Ok. Esto es pura hablada, pero al final es contexto. Esto me está diciendo que hay una función m, esta es la función, y yo puedo clasificarla como una función exponencial. ¿Por qué? Porque la x está exponente. Muy bien. ¿Qué sé de las funciones exponenciales? Lo acabamos de ver. Ellas pueden ser crecientes o decrecientes, es decir, esta opción de una vez la descarto. Igual al invertido no, ellas no se mantienen. Las funciones o suben o bajan, las exponenciales, pero nunca son una sola línea recta. Eso sería para una función línea recta, justamente. Entonces ya descarté que se mantenga. Ya no es igual al invertido en las respuestas. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué pasa si la persona invirtió los $500 por la compra de acciones de una empresa y luego de un año la venderá? Entonces, como la función es exponencial y este valor es más grande que 1, porque es más grande que 1, y si fuera 1, exacto, pero vale más que 1, trae un extra, trae decimales. Entonces, como la función es más grande que 1, la función es una función creciente. ¿Qué significa eso? Que va a recibir más plata de la que invirtió. Va a crecer, su inversión va a crecer. Les repito, esta es la forma teórica de resolverlo. ¿Qué pasa si nosotros no nos acordamos? Tenemos la otra salida. Me están diciendo que X son los años después de haber comprado las acciones. Y aquí me están diciendo que la persona la va a vender un año después. Entonces me están diciendo que X vale 1. Entonces yo puedo poner esto en la cálculo y ver cuánto da. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Alguien sabe cuánto es eso? $0.2 por 5 de 10. ¿Debería ser qué? ¿501 o 510? No estoy muy seguro. ¿Cuántos dólares me va a dar? No, nadie tiene. Bueno, el hecho es que nos da un poquito más de 500. Ya eso significó que aumentó. Entonces, tal como lo veníamos diciendo, recibirá un monto mayor al que invirtió. Básicamente sería eso. Ok. Bueno, chicas, yo creo que por hoy estamos prácticamente listos. Cualquier cosita la otra semana sí es posible.